Bueno, cuando me dijo Doricel de la invitación, yo me emocioné bastante. Hacía un buen tiempecito ya habíamos participado en otra actividad y habíamos tenido el privilegio de compartir algunas enseñanzas. Y de verdad que me gozo mucho porque aquí hay prácticamente todos somos familia y hay familia de sangre en Cristo y familia de sangre también natural. Así que nos gozamos bastante, le damos muchas gracias al Señor por eso y de verdad que me gozo. En la noche de hoy nosotros vamos a estar compartiendo básicamente el tema de varios principios bíblicos que cambian vidas, principios que pueden transformar nuestros corazones y son principios que, como bien indicaba Hideki, están desde hace cientos de años en la Biblia. Simplemente nosotros muchas veces lo pasamos por alto y no nos apropiamos de estos principios. Eh, Al tema del dinero es uno de los temas más hablados sorprendentemente en la Biblia. De la fe y de la oración hay aproximadamente unos 500 versículos más o menos de cada uno. Pero para sorpresa de muchos, cuando yo me enteré del dato de cuántos versículos hablaban sobre el dinero, sobre las posesiones materiales, sobre todo lo concerniente a ese tema, me quedé pasmado. 2.350 versículos aproximadamente. Miren a ver si nuestro Dios todo soberano sabía que era un tema tan neurálgico que se habló más que de cualquier otra cosa. Entonces nosotros debemos prestar atención a esa parte. Es fundamental que nosotros entendamos porque es la competencia directa con el Señor y lo vamos a ver a través de los slides que vamos a estar compartiendo. La verdad es que en la noche de hoy nosotros vamos a estar viendo la parte que nos corresponde a nosotros y la parte que le corresponde a Dios. Este es un tema que nosotros tendríamos fines de semana para hacerlo de talleres, de trabajo, de ejercicios prácticos, de un sinnúmero de enseñanzas, porque es un tema bastante amplio. Entonces nosotros queremos iniciar con este pasaje antes de ya arrancar formalmente. Y quiero que se queden con eso en su mente. Mientras vayamos viendo los otros slides, vayan meditando en este pasaje específico y recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el Señor es el dueño de todas las cosas visibles, las no visibles, las que conocemos, las que nos han sido reveladas, todas estas son de nuestro Dios. Existen grandes razones para un manejo sabio de las finanzas. Nosotros tenemos razones espirituales. Dentro de estas razones espirituales, es importante que entendamos que la manera en que nosotros administramos nuestro dinero afecta directamente nuestra comunión con Cristo. O sea, y usted dirá, sí, pero ¿cómo así? O sea, la manera en que nosotros utilizamos el dinero que Dios nos presta y que nosotros muchas veces nos creemos dueños de eso. Y cuando uno medita en esa realidad y se da cuenta de que realmente somos administradores de Dios solamente, uno se queda pasmado, inclusive de los mismos hijos, de la esposa, de la casa, de los bienes, de los carros, de todo, de cualquier cosa. Nosotros simplemente somos administradores y muchas veces viene a mi mente cuando a el famoso predicador John Wesley se le quemó la casa y él dijo, Señor, se te quemó tu casa, una preocupación menos. O sea, él lo tomó con esa actitud y cuando yo medito en eso, yo digo, wow, qué persona que no tenía un apego a lo material. Y hoy en día vemos cómo matan personas, cómo asaltan, cómo pasan una serie de cosas por ese apego a lo material. Y cuando hablamos de ese apego no significa que seamos descuidados con las posesiones que tenemos, porque son prestadas por Dios. No es que seamos descuidados y que no tratemos de cuidarlas, sino que más bien sepamos en su justa medida que son bienes temporales que Dios nos ha permitido administrar para su gloria, para el servicio de su iglesia, para alcanzar almas y demás. Y entonces nosotros muchas veces nos olvidamos de esto. Entonces,
en Lucas 16, 11, dice, básicamente, yo quiero que si alguien puede buscarlo de la versión, si tiene Reina Valera, o no sé qué versión tengan, Lucas 16, 11, una persona que lo busque. Lo vamos a hacer un poquito dinámico porque no quiero que se me duerman. Hoy es jueves, después de un largo día de trabajo, de estudio, de clase, de lo que sea. Amén. ¿Quién lo tiene? Ah, perfecto. Sí, sí. Así es. Ese pasaje habla del mayordomo infiel. De los versículos del 1 al 13 va dando una serie de enseñanzas sobre ese mayordomo infiel. Y verdaderamente, cuando nosotros vemos que el autor dice que si en las riquezas injustas no fuiste fieles, muchas veces uno se queda como las riquezas injustas, como que le choca un poquito. ¿Quién os confiará lo verdadero? Entonces, la Nueva Traducción Viviente lo menciona de una manera bastante sencilla, bastante llana, bastante fácil de entender y dice, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, o sea, todas las riquezas mundanas, materiales, cuando habla de las riquezas injustas se refiere a eso, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo, las que son eternas, las que no se corroen, las que no se pierden, no perecen, no tienen fecha de caducidad? ¿Quién os confiará eso? Si no podemos administrar bien las riquezas del mundo, las cosas que están en el mundo, ¿cómo nos van a confiar las cosas eternas que están preparadas para nosotros? Y otra de las razones espirituales que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de ver la parte que le corresponde a Dios y la parte que nos corresponde a nosotros, es que en nuestra vida el dinero compite directamente con Cristo. O sea, el ídolo mayor que puede competir con Cristo son las riquezas. ¿Por qué? Porque si se fijan, es el medio por el cual el ser humano se puede alejar más fácilmente al tener muchas comodidades, muchas posesiones materiales. Puede caer en olvidarse de Dios, en tener su vida, entre comillas, resuelta, sin problema alguno, sin saber qué va a comer, qué va a vestir, dónde va a vivir, con qué se va a transportar. Entonces, pudiera ser la tendencia, y cuando vemos los mártires en la Biblia, nos damos cuenta de que esas personas pasaron muchísimas calamidades y mientras más calamidades pasaban, más se aferraban al Señor. Y no necesariamente eran personas que tenían condiciones económicas abundantes, o sea, muchas riquezas, muchas posesiones, sino que eran personas que tenían a Dios y entendían que era la perla, como dice la palabra, esa perla de gran valor. Entonces, aquí cuando nosotros vemos esto, otra persona que vaya buscando Mateo 6:24, igual si puede ser de la Reina Valera, yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente y otra persona lee de la Reina Valera. Amén. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos razones espirituales, primero que la manera en que nosotros manejamos el dinero, la manera que lo utilizamos, afecta directamente nuestra comunión con Dios. Y segundo, vemos que nuestra vida, o sea, en nuestra vida el dinero compite directamente con Cristo. O sea, son razones suficientes para que nosotros entendamos que tenemos que hacer un buen uso del dinero. Tenemos que hacer un uso sabio del dinero. Porque en la medida que los gastamos de manera irresponsable, de manera medalaganaria y en cosas que no son de provecho, nosotros estamos diciéndole a Dios que esa provisión que tú me estás dando no tiene gran importancia. O sea, que ese trabajo que tú me diste, con el cual me provees para mí, tal vez para mi familia, yo agarro esos recursos que recibo de ese esfuerzo y lo tiro, lo despilfarro. Entonces, ese mensaje es el que nosotros mandamos cuando no somos buenos administradores. Entonces, ahí como, ok.
Aquí hay dos razones, o sea, el segundo punto son las razones prácticas. Nosotros vimos las razones espirituales. El dinero compite directamente con Dios y la forma en que yo manejo el dinero habla de mi relación y afecta mi relación con Dios. Entonces, dentro de las razones prácticas, la situación económica actual y su impacto sobre el creyente, a nosotros también como creyentes nos afecta. Porque si bien es cierto, la palabra dice que somos ciudadanos de otro mundo, pero en este que vivimos. Y las situaciones que pasan aquí, los terremotos, el calor, el frío, lo que sea que suceda aquí, a nosotros, siendo realistas, nos impacta. Entonces nosotros tenemos que entender que esa es otra razón, de manera práctica, por la cual nosotros debemos hacer un uso sabio del dinero. Si nosotros no administramos bien los recursos que Dios nos da, vamos a pasar más calamidades de las que tal vez estemos pasando. Vamos a pasar situaciones difíciles. Y todos sabemos que hoy en día, y aunque uno no lo crea, y quisiéramos espiritualizar mucho las cosas, pero en los matrimonios, por ejemplo, se siente mucho cuando hay situaciones económicas, cuando hay crisis económicas. Hay una de las dos, de los dos miembros que forman esa unión, a veces los dos, que comienzan a tener fricción, que comienzan a haber situaciones tensas, que comienzan a airarse con facilidad, porque las situaciones económicas generan incomodidad. Entonces, cuando nosotros no somos buenos mayordomos, lamentablemente acarreamos ese tipo de situaciones a nuestra vida. Otra razón de esas prácticas es que siempre tendremos más ministerios que dinero para apoyarlo. Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores, porque si queremos apoyar los ministerios y sabemos ya de antemano que van a existir muchísimos ministerios que necesitan muchísimas ayudas de misioneros, de compasión y misericordia, de oración, de visitar los enfermos, de visitar los presos. O sea, si somos realistas y usted dice, bueno, ¿con cuánto yo cuento? Individualmente nosotros ninguno tenemos la capacidad de suplir para todos esos ministerios. Imagínese usted si ese dinero que Dios le presta para que usted administre, usted lo mal utiliza, va a poder apoyar la obra del Señor, mucho menos todavía. Entonces, esa es otra razón de las que son prácticas que nosotros tenemos que tener pendiente. La parte de Dios. Nosotros en el día de hoy vamos a ver el fundamento, lo que le corresponde a Dios o lo que Dios ha establecido en su palabra que va a hacer por nosotros y con nosotros en este tema de las finanzas, del dinero y la parte que nos corresponde a nosotros y qué tenemos que hacer. Entonces, tenemos que recordar lo primero, que Dios es el dueño de todo. O sea, de todas las cosas que nosotros vemos, Dios es el dueño. Lo leímos en el versículo al principio, que yo quería que tuvieran pendiente. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros tenemos que tener esa parte sumamente clara. La Nueva Traducción Viviente dice algo muy similar. Dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, Dios es el dueño. Eso es parte del fundamento. Si nosotros no tenemos esa parte clara y pensamos que nosotros somos los dueños del dinero, como yo soy el dueño, yo voy a hacer lo que yo quiera con ese dinero. Pero cuando tú eres consciente de que Dios es el dueño de todo, de tu vida, de tu salud, de tus bienes materiales que no son tuyos, que son prestados, aún de los hijos que nosotros muchas veces nos apegamos tanto a ellos y que no queremos soltarlos y que hay hombre y que ya un manganzón grandísimo, un ejemplo, y lo vemos, yo todavía lo mío tan chiquito, pero oigo los cuentos de la gente que tienen hijos grandes y que dicen que lo ven chiquito todavía. Y yo de afuera digo, oye, pero ese es un manganzón grandísimo y ellos lo ven chiquito. Cuando me toque, si el Señor lo permite, entonces yo voy a entender esa parte también. Y probablemente voy a decir lo mismo. Es muy probable. Entonces, los hijos son un préstamo de parte de Dios. Como administradores, en el caso de los hijos, nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de formarlos y instruirlos en el temor del Señor. Eso no es una garantía de que mañana va a ser creyente, pero usted va a estar con la conciencia limpia y tranquila delante del Señor, que usted hizo todo lo que pudo hacer para que así fuera. Y el Señor,
que es quien da el crecimiento, quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, quien convence a través del Espíritu Santo, hará su obra si está en su voluntad hacerla. Entonces nosotros tenemos que tener esa parte clara también. Otra cosa importante y que muchas veces nosotros oramos: Señor, toma el control, Señor, toma el control. El Señor tiene el control permanentemente. El control a Dios no se le quita y se le pone, no es como un botoncito, no es como que usted prende y apaga una luz. Dios tiene el control siempre, de toda situación. Dice la palabra, si nosotros lo vemos y es una práctica que hemos adquirido, lo oímos, suena bonito orar y decir: Señor, toma el control ante tal situación. Pero la realidad es que Dios tiene el control siempre. Si Dios no tuviera el control siempre, este mundo donde estamos fuera un caos. O sea, fuera un caos totalmente. Entonces, Dios dice en su palabra que aún Él no se cae una hoja de un árbol. Oiga, ¿qué? Una hoja, algo tan sencillo como una hoja, sin su consentimiento. Entonces, ¿ustedes creen que un Dios que ni una hoja de un árbol se cae sin que Él lo permita, va a perder y a recuperar y a perder el control? Él lo mantiene siempre. Entonces, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Entonces, aquí yo lo tengo, dice la Nueva Traducción Viviente: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y todos los océanos y sus profundidades. O sea, si nosotros pensáramos por algún momento que Dios perdiera el control, entonces Él no sería un Dios todopoderoso. Y Él es todopoderoso. Entonces, como Él es un Dios todopoderoso, siempre tiene el control. Tercero, Dios provee para nuestras necesidades. ¿Cuántos hemos estado en algún momento sin dinero para tal vez un medicamento, o para tal vez una comida, o para pagar un compromiso financiero, y el Señor milagrosamente provee? Toca el corazón de alguien. Usted tenía algo que estaba vendiendo hace mucho y no se le vendía, y apareció una gente y le dijo: yo te lo quiero comprar ahora, y ahora es que tú tienes la necesidad, y el Señor provee de diferentes formas. Como dicen, hay un refrán que yo escucho mucho desde cuando era niño, que dice que los muchachos que vienen con el pan abajo del brazo, y la gente dice: no, ya no vienen así, no, ya la cosa está difícil. Pero realmente todavía vienen con el pan debajo del brazo, popularmente hablando, porque Dios provee aún para la educación de esos muchachos, provee para un techo de una manera u otra. Entonces Dios es fiel a sí mismo. O sea, tenemos que tener esa parte clara. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea, es un Dios maravilloso el saber que Dios es el dueño de todo, que no soy yo, que Él es el dueño, que Él está en control permanentemente, y adicional a eso, que Dios provee para nosotros y para nuestras necesidades. El saber estas tres grandes verdades es algo que debería llenarnos de gozo, de tranquilidad, de paz, y como dice la misma palabra, que no debemos estar por nada afanados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones con oración y ruego, y nuestro Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, cuando nosotros entendemos que estas tres características o estas tres grandes verdades forman parte de ese fundamento, nos ayudan a vivir una vida más enfocada en la eternidad y no en lo terrenal. Nos ayudan a entender con mayor claridad esta parte. Ahora bien, esa fue la parte de Dios. ¿Y qué pasa del lado nuestro? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque vimos la de Dios y qué bueno. Dios está en control, Dios provee, o sea, el Señor es dueño de todo lo que nosotros vemos y de todo lo que tenemos.
Pero dentro de la parte nuestra es la parte que yo quiero que veamos, que es la parte interesante, porque ya la de Dios, Él la tiene bajo control. La que normalmente tiene problemas y que nosotros siempre como que nos vamos por donde no es en la nuestra. Entonces, dentro de nuestras responsabilidades, nosotros debemos ser fieles mayordomos de las posesiones de Dios. Fieles mayordomos de las posesiones de Dios. Dios ha confiado en nosotros, y cuando hablamos de mayordomo es ese administrador que tiene una tarea asignada por su Señor y Él le dice qué cosas Él quiere que haga. Entonces nosotros tenemos que tener claro que debemos ser fieles. Salmo, alguien que me busque Salmo 8 del 5 al 6. Yo lo tengo, amén. Amén. Eso es hablando del hombre, de lo que Dios ha hecho con nosotros cuando nos creó y dónde nos colocó. Dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, nos hiciste un poco, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Entonces nosotros nos convertimos automáticamente por ese Dios creador que nos asignó esa tarea y que la vemos en Génesis desde el principio de la Biblia. Nos convertimos en mayordomos. Y como mayordomo tenemos que hacer uso correcto de los recursos que Dios nos ha puesto en las manos. Pero también debemos serle fiel al Señor. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Cuando a usted le asignan una tarea, su supervisor, su jefe inmediato, usted quiere hacer esa tarea con el nivel de excelencia que amerita y con el nivel de fidelidad al requisito de quien le está pidiendo que haga la tarea. La parte nuestra es entender que ese Dios que es dueño de todo, que ese Dios que está en control de todo y que ese Dios que suple para todas nuestras necesidades nos ha delegado una tarea. Nos ha puesto recursos en nuestras manos, muchos o pocos. Para Dios es igual algo pequeño como algo grande en cuanto a los recursos. Entonces nosotros tenemos que tener esa parte pendiente. Cuando somos fieles nos beneficiamos de tres formas. O sea, en la medida en que nosotros somos fieles nos podemos beneficiar de tres maneras. La primera, caminaremos más cerca de Jesucristo. En la medida en que nosotros somos más fieles a lo que Dios nos ha confiado, nosotros vamos a tener un caminar muy cercano con Cristo. Vamos a vivir bajo las enseñanzas que Él nos ha dado. Desarrollaremos un carácter maduro. Normalmente, yo venía repasando en esta semana el libro de donde sacamos esta presentación, que es un libro que se llama Su Dinero Cuenta, que es un libro que toca varios temas desde la jubilación, desde el trabajo, desde el dar como parte de una disciplina espiritual. Y el autor venía poniendo ejemplos, historias, y decía que habían personas que para poder desarrollar un carácter maduro tuvieron que pasar por diferentes situaciones difíciles. A veces uno ve personas que uno dice: wow, esa persona mira cómo reaccionó tan rápido y pudo salir de ese problema. Pero esa persona tiene una trayectoria detrás de situaciones difíciles que viene afrontando, que vienen sucediéndole en su vida, que le vienen trayendo enseñanzas y que vienen madurando ese carácter que le han permitido entender que es un beneficio de esas dificultades. Cuando vemos las personas en la Biblia que tuvieron la mayor demostración de fe,
La mayoría de las veces fueron personas que pasaron situaciones terribles, que uno no quisiera ni pasarlas. Y eso lo ayudó a crecer. La tercera forma que nosotros nos beneficiamos es que empezamos a experimentar estabilidad financiera. Hoy en día las personas caen en muchas trampas y en muchos engaños y en muchas mentiras buscando la famosa estabilidad y también la famosa libertad financiera. Y hay muchísimas historias, el internet está plagado ahora mismo de eso. Y se va uno, cae preso uno y sale uno nuevo y uno dice, bueno, ya yo creo que la gente aprendieron, no van a volver a caer en eso. Y tú te topas que llega otro nuevo y caen un montón de gente y dan el dinero. ¿Por qué? Porque el ser humano, y en la generación que nosotros estamos viviendo actualmente, es una generación que quiere todo rápido y todo fácil. Y queremos ver resultados inmediatos. Entonces, normalmente, cuando ven una persona que dice que va a tener libertad financiera, y por ahí ese es el speech con el que te entran cualquiera de las personas que te van a hablar de una cadena de multinivel o una pirámide o algo, te habla de libertad financiera. Y como es un deseo de todo el que está ahogado, tener en algún momento libertad financiera, no cobrar y quedarse, como dicen popularmente, sin ni uno, es el deseo, la gente dice, wow, sí. Increíblemente, la gente busca dinero que si lo utilizara para poner un negocio y va a coger lucha, va a pasar trabajo, pero probablemente va a salir a camino y en algún momento, como dicen en buen dominicano, va a sacar la cabeza. Y tú dices, gente para irse en Yola buscan una cantidad de dinero que tú dices, ¿de dónde sacó todo ese dinero? Gente que tú la ves y tú dices, no puede tener ese dinero. O gente para invertir en una red de esas redes, increíblemente. Entonces, automáticamente nosotros comenzamos a caminar más cerca de Jesucristo, desarrollamos un carácter maduro, que no somos movidos por esos vientos de ilusiones y de cambiarnos espejitos por oro. Empezamos a experimentar también como uno de los beneficios libertad financiera o estabilidad financiera, o sea, podemos mantenernos estables, porque ya no compramos por emoción, ya no compramos porque me gusta, ya no compramos porque quiero que el otro vea que yo tengo, sino que nos preguntamos primero, ¿es una necesidad real? ¿Dios está de acuerdo con que yo gaste ese dinero en eso o que yo haga ese tipo de inversión? Y ponemos a Dios adelante. Entonces, aquí hay un cuadrito bien interesante que cuando yo lo vi la primera vez me gustó mucho y quise compartirlo también rápidamente para que ustedes vean algo. Aquí tenemos tres variables, vamos a decir así. La variable de la pobreza, la de prosperidad y la de mayordomía. La de la pobreza tiene una posición que entiende que las posesiones son malas, que el tener cosas son malas. Y por eso ustedes ven grandes personas famosas en la historia que hacen votos de pobreza, que se abstienen de cualquier comodidad, de cualquier cosa que ellos puedan entender que sea ostentoso, que sea lujosa, se abstienen de eso. Pero está el otro extremo, el extremo de la prosperidad, que entiende que las posesiones son un derecho, que eso es obligatorio. O sea, que tú tienes que tener cosas. Si tú eres próspero, tú tienes que tener cosas obligatoriamente. Y la mayordomía, que es con la visión con la que nosotros nos identificamos, dice que las posesiones son una responsabilidad, porque Dios, si te ha dado algo, es para que lo administres y lo utilices correctamente. Si Dios te bendijo con un vehículo y tú duraste mucho tiempo a pie, todo lo que hemos durado mucho tiempo a pie sabemos lo que es coger carro público, lo que te pisen, que te ensucien, que se te rompa el pantalón, que se te enganche en un carro, que te caiga un aguacero y que tú salgas bonito, perfumadito y llegues sucio y lleno de humo a un sitio. O sea, sabemos lo que es eso. Pero cuando te montes, acuérdate del hermanito o la hermanita que también está así todavía. Y si tú puedes de vez en cuando, bendícelo y darle un empujón, darle un aventón, hermano, ¿cuál es la ruta suya? ¿Cuál le queda más cerca? O sea, porque nosotros tenemos recursos, lo que Dios nos ha dado para bendición nuestra, pero también para bendición del reino. Entonces es importante esa parte. En cuanto al trabajo, dice que la visión de la pobreza
habla de que es para cubrir necesidades básicas. O sea, que el trabajo es para cubrir necesidades básicas. Pero la prosperidad entiende que el trabajo es para enriquecer. Si usted está trabajando, usted tiene que romper brazos, hacer lo que sea, porque usted tiene que ser rico. Si usted no es rico, está mal, y lo vamos a ver en otra de las características. La mayordomía dice que el trabajo es para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque tú trabajando, Dios trabaja tu carácter, tú trabajando, tienes compañeros de trabajo que son inconversos y puedes predicarle de Cristo y de lo que Él ha hecho en tu vida. Tú trabajando puedes aportar para la obra del dinero que tú generas y puedes hacer un montón de cosas. Entonces, la mayordomía ve el trabajo para servir a Cristo. En cuanto a los cristianos espirituales, o sea, la espiritualidad desde el punto de vista de la pobreza, o sea, ellos entienden que mientras más pobre es la gente, más espiritual es. Sin embargo, la prosperidad entiende lo contrario, entiende que mientras más dinero tiene, más bendecido por el Señor ha sido y más espiritual es esa persona. La mayordomía entiende que los cristianos son llamados a ser fieles, indistintamente de que sean pobres o sean ricos. En cuanto a la parte de la pobreza, que ve que la parte de las personas que entienden como carnales, la parte de la pobreza entiende que todos los ricos son carnales, porque tienen su mente en cosas vanas y en cosas de este mundo. Sin embargo, la prosperidad, lo contrario igual. La prosperidad dice que todo el que es pobre es una maldición. Que usted es pobre, usted es una persona carnal y que usted no tiene salvación. Porque como ellos entienden que todo el que es próspero está bien espiritualmente, entonces todo lo contrario está mal. Y la postura de la mayordomía habla de que los carnales y los perdidos son las personas que son infieles, que no han confiado en Cristo, que no se someten a su voluntad y a su palabra y que no viven conforme a las enseñanzas que nosotros ya entendemos y que hemos sido alumbrados por el Espíritu Santo. Entonces, el tema de por qué damos, el pobre lo ve como que es un deber, como que es una obligación, como que es una carga en cuanto a esa visión. Pero el de la prosperidad lo ve como que mientras más yo doy, más voy a recibir. Oigan qué cambio entre uno y otro. Sin embargo, la mayordomía dice que damos porque amamos a Dios y a su reino. Por eso damos. Y la misma palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Y el dador alegre es un dador que da con alegría, con gozo de corazón, con amor. Entonces, por último, la posición de la pobreza en este cuadro dice que nosotros gastamos con temor y con falta de gozo, como con miedo, como bueno, yo voy a gastar todo hoy, pero mañana no voy a tener nada. Y como con esa espinita en el corazón. Sin embargo, el rico en la prosperidad gasta de manera superficial y consumista. O sea, por tener y acumular. Y usted ve que usted nada más tiene un solo cuerpo y tiene como 10 carros. Y usted dice, pero ¿y para qué tantos carros si tenemos uno solo? Y tiene un carro para ir para tal sitio, un carro para esto, un carro para lo otro, un carro para los domingos, un carro para pasear. No, ojo, no digo que el que lo pueda tener y no descuide otras cosas de mayor importancia, no lo tenga. Ahora bien, una persona espiritual es difícilmente que tenga una colección inmensa de vehículos. Es extraño, no voy a decir difícil, pero es extraño. Y por último, la mayordomía dice que gastamos en oración, o sea, oramos antes de gastar el dinero. Señor, dame sabiduría, me debo meter en ese vehículo, me debo meter en esa casa, dame dirección, dame tranquilidad, dame confirmación. Y de manera responsable. O sea, de una forma responsable. Entonces, aquí hay un punto importante dentro de la parte de nosotros, el trabajo. Y hoy en día es tan común, inclusive los jóvenes, adolescentes, y ya que están más o menos cerca de los 20, cuando tú entablas una conversación con un joven,
normalmente hay un gran grupo que quiere ser youtuber. Y no es que sea malo, pero entienden que es una forma sencilla, rápida, fácil de ganarse el dinero. Y como que no están en coger mucha lucha ni en pasar trabajo. Sin embargo, usted se remonta a generaciones atrás, varias generaciones, varias décadas atrás, y la gente eran empleados que pensaban en trabajar, en comprar su casita, en ir construyendo algo progresivamente, pero por la misma generación en la que nos encontramos, que queremos todo rápido y que hoy en día los bancos te ofrecen muchas cosas rápidas, la televisión te ofrece, el internet te ofrece muchas cosas rápidas, lo que vivimos en la era del dial-up, que uno sabía que se conectaba y eso duraba un rato, y cuando eso se caía, eso era un lío poder volverse a conectar de nuevo. Y hoy en día esos muchachos, no, que 100 megas, 200 megas, y es una cosa que no, que si se frisa un chile imagen, una cosita ya, pero en la generación de uno, que uno vivió, las cosas eran un poco más lentas. Hoy en día la información es más rápida, todo es más rápido. Entonces, fruto a eso, hay una inclinación a tener la mayor cantidad de beneficio con la menor cantidad de trabajo. Ojo, si es algo que Dios lo ha bendecido, no es malo, pero si perseguimos eso de una manera desmedida, entonces puede ser un problema. Dios creó el trabajo para beneficiarnos. Este pasaje me gusta mucho porque cuando yo lo busqué, y me puse a analizar el texto completo, el que estaba antes que este y los que seguían después, para mi sorpresa, ¿cuántos de ustedes creen que el trabajo es un castigo? Como dice una canción por ahí. Eso, uno lo ha oído, eso, uno lo oye. No, porque después de la caída, Dios nos castigó con el trabajo. Entonces yo quiero que alguien, porque no lo quiero leer yo para que no digan, él leyó otra cosa. Sí, me busque Génesis 2:15. Amén. Eso no fue después de la caída. Eso fue antes. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y esa es la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, cuando uno busca más para adelante, Génesis 3, 17 al 19, si la memoria no me falla, que ahí es que Dios le pone la consecuencia, lo que hizo fue que le dio una connotación más pesada al trabajo, dolorosa, una connotación mucho más fuerte, por consecuencia la desobediencia. Pero desde el principio, desde que Dios culminó la creación del hombre y de los animales, que fue el sexto día, y lo puso en el jardín del Edén, le dijo, toma y tú vas a labrar la tierra y a guardarla. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que sacarnos el cassette que culturalmente uno oye en canciones, merengue, lo que sea, y uno dice, no, que el trabajo es un castigo. Eso fue por la caída del trabajo. No, el trabajo existía. Dios diseñó el trabajo para darle propósito a la vida del hombre. O sea, porque imagínense, yo mismo me pongo a pensar a veces qué aburrida sería la vida si usted no trabajara, no hiciera algo. O sea, cualquier tipo de trabajo, no tiene que ser un trabajo en específico. Entonces, eso es por un lado. En cuanto al trabajo, Dios le dio al trabajo una importante perspectiva. Es necesario, que es lo primero, en segunda de Tesalonicenses, dice 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros y os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y la Nueva Traducción Viviente dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esto fue el apóstol Pablo, que ustedes saben que por el rango, por así decirlo, que él tenía, probablemente si él quería no trabajaba.
Porque él podía llegar a cualquier iglesia y le podían ofrendar, le podían alimentar, le podían dar hospedaje. Y él decía que él prefería no ser gravoso, no ser una carga para las personas que estaban, y que eso tal vez lo destinaran para seguir esparciendo el evangelio. Entonces él armaba tiendas, hacía tiendas de campaña y demás. Y él decía, pero no, hay que trabajar, yo trabajo. Y el que no trabaje, que no coma. Entonces el trabajo es necesario. Pero también, como vimos en el slide anterior, el trabajo desarrolla el carácter. Proverbio 12:24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La versión Nueva Traducción Viviente dice, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. O sea, es bastante contundente, bastante claro, porque te desarrolla el carácter. Y usted ve personas que comienzan y se fajan y son dispuestas, y en los trabajos tú dices, pero ese llegó los otros días y ya mira por dónde va. Pero no decía que no, si se tenía que ir tarde, si iba tarde, si tenía que hacer cosas que no estaban en su descripción de puesto, la hacía, y creció. Los jefes lo miraron con admiración y Dios puso gracia en esa persona y la persona subió. Sin embargo, el otro que vivía barajando, vivía buscando la manera de cogerse más tiempo de almuerzo, de salirse más temprano, dice a las 5 de la tarde, desde que el jefe se paraba para el baño se iba, no creció. No creció. Y si crece, su carácter no está creciendo. O sea, el carácter se quedó en el mismo lugar donde estaba. Entonces, esa es una de las características del trabajo. El trabajo es para Cristo. Nosotros trabajamos para Cristo y muchas veces perdemos el norte y entendemos que estamos trabajando para un supervisor, para un jefe o para una empresa X, pero es para el Señor, que lo ve todo. Viene a mi mente un libro que leí hace muchos años que hablaba de la Capilla Sixtina, cuando Miguel Ángel estaba pintando y había, o sea, cuando le estaban retocando la Capilla Sixtina, no cuando él la pintó, sino cuando la estaban retocando, y le decía a una persona, pero ¿por qué tú te afanas tanto por esa esquina si esa esquina nadie la ve? Y él le decía, el Señor la ve. Entonces, muchas veces nosotros no trabajamos apercibidos de la realidad de que ahí al lado está el Señor. Y hacemos cosas indebidas en los trabajos, abusamos, gastamos material. A veces hasta usted gastar material, hay gente que imprime trabajo de la universidad en una oficina y gastan media resma de papel. Y usted dice, no, la gente tiene mucho dinero, eso no importa. Y el hacer eso, usted está robándole a esa empresa. Entonces, no se agrada el Señor en ese tipo de cosas. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y la Nueva Traducción Viviente dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces, tercer punto, Dios tomó responsabilidades con respecto a nuestro trabajo. Él tiene responsabilidades. Dios nos da habilidades y talentos. El orgulloso entiende que él logró su trabajo porque es muy inteligente. El orgulloso entiende que logró alcanzar algo porque tiene muchas destrezas y muchas habilidades. El humilde, a diferencia del orgulloso, entiende que Dios le dio la salud para poder hacer un buen trabajo, le dio la inteligencia, le dio las habilidades, puso gracia en esa entrevista cuando fue ese trabajo para abrir esa puerta para que pudiera ingresar a esa empresa. En una cantidad inmensa de candidatos, a él lo seleccionaron porque Dios puso gracia. Entonces, Dios nos da las habilidades. En Éxodo 36:1, lo voy a leer directamente de la Nueva Traducción Viviente. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel y a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y que amueblen el tabernáculo, tal como el Señor ordenó. Uno era de la tribu de Judá y otro era de la tribu de Dan,
Y fueron dos jóvenes que Dios le dio habilidad para manipular el hierro, el oro, la madera, manejar las piedras preciosas también. Y les dio esa habilidad, ese talento, para que pudieran hacer todos los muebles del tabernáculo cuando iban a construirlo. Entonces, ellos pudieron perfectamente en su orgullo decir, wow, yo soy demasiado inteligente, yo soy muy habilidoso, pero la realidad es, y lo dice la misma palabra, que fue Dios que le dio esas habilidades. Nos da el éxito. Señores, increíblemente, nosotros a veces estamos con personas que son mucho más talentosas que nosotros, que tienen mucho más experiencia. El Señor pone gracia por encima de esas personas y hace que nosotros seamos empleados exitosos en las empresas. ¿Por qué? Porque hay empleados que llegan tarde, pero nosotros como cristianos se supone que debemos ser puntuales. Debemos salir y dar la milla extra, que a nadie le gusta. Entonces el cristiano siempre tiene una buena actitud de cara a lo que se le solicita, porque entiende que no es para ese jefe que está trabajando, sino para el Señor. Entonces cuando tú lo ves así, tú dices, bueno, no fue mi jefe que me dijo que me quedara una hora más, es el Señor que me está diciendo que yo soy un representante suyo en esta empresa y que yo tengo que glorificarle con mi vida, con mis acciones, en todo lo que yo haga. Y esa es una forma, y con gozo, porque no hay que darse encarado, porque entonces lo que usted hizo con la mano lo desbarató con los pies. A veces la gente se queda y dice, mira eso, yo tenía universidad y no pude ir, qué sé yo qué sé yo cuánto, y refunfuñando y peleando y qué sé yo qué, y se pasa de la hora que iba a durar, se pasó 25 minutos peleando. Entonces, importante, Dios es quien controla las promociones y los aumentos. Señora, es increíble. O sea, es increíble cuando nosotros pensamos en eso. Y usted ve, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que en años atrás me afanaba por una posición. Y eso era haciendo hasta lo imposible por conseguir esa posición. Y eso generaba, cuando no se daba, una raíz de amargura en mi corazón, que al final terminaba contaminando la calidad del trabajo que yo hacía, se veía opacada por esa raíz de amargura. Y el Señor decía, no, hay que tener el tiempo. Yo soy el que controlo los ascensos y las promociones. Sin embargo, cuando tú comienzas a trabajar y te olvidas de que ya tengo un año aquí, ya tengo 2 años, ya tienen que promoverme, ya tienen que aumentarme, ya tienen que esto. Y tú dices, yo voy a trabajar porque es para el Señor que yo estoy trabajando. El Señor conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Él sabe que tú necesitas tal vez un vehículo. Él sabe que tal vez tú necesitas comprar una computadora para la universidad. O sea, ¿ustedes creen que Dios no lo sabe? Él lo sabe, pero Él te va a proveer cuando Él entienda que sea el momento preciso. No cuando tú entiendas. Miren el caso de Abraham y de Sara. Dios le dio una promesa y Él nos ha dado muchísimas promesas en la Biblia. Muchísimas promesas en la Biblia nos ha dado el Señor. Él le dijo, te daré descendencia. Y ellos a los 90 se desesperaron. Ya a esa edad ya ellos entendían que ya tenían que darle una ayudita al Señor. Y ayudando, todavía hay problemas hoy en día de esa ayudita. Pero, ¿fue infiel Dios? No fue infiel. Él cumplió su promesa. Entonces, cuando nosotros automáticamente vemos que ese Dios al que nosotros le servimos es quien controla las promociones y los aumentos, que es el que dictamina el tiempo preciso. Inclusive, como Dios, vimos al principio, lo controla todo, Él tiene pautado el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra partida. Pero no solo eso, inclusive también el día que va a llegar la sierva o el siervo que se está orando hace tiempo y que se está esperando hace tiempo. Él tiene ese día programado y establecido. O sea, y si no va a llegar, también lo tiene establecido también. O sea, Dios es soberano y nosotros viviremos más en paz y más tranquilos en la medida que entendamos que
Todo lo que existe es de Dios, que Él está en control de todo y que Él provee para todas nuestras necesidades. Entonces, se me fue aquí bueno, ya volvió. El cuarto punto dentro de esto del trabajo, y ya casi cerrando, importante, Dios nos dio responsabilidades también a nosotros con el tema del trabajo. Señores, trabajar no es fácil. Yo no le voy a vender un sueño, no le voy a decir eso es lo más fácil del mundo. No necesariamente. Sino pregúntele a una gente que tiene que trabajar bajo el sol, picando una calle, por ejemplo. O una gente que tiene que salir a trabajar dejando a sus hijos en su casa con una gente que no sabe cómo se lo va a cuidar, es duro. Hay diferentes niveles de dureza, vamos a decir así, pero todos son duros. Unos emocionalmente, otros físicamente, otros mentalmente. Es duro. Pero Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Y la Reina Valera, que es la que estamos acostumbrados a escuchar, para que le haga como sentido lo que acabo de leer, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En buen dominicano, ahora es que tenemos que fajarnos. Ahora es que tenemos que hacerlo. Esa parte, cuando yo la leí, me hizo mucho sentido entender que sí, que trabajar es duro, pero el trabajo tiene múltiples beneficios. Cuando tú miras los beneficios, entonces tú dices, vale la pena. Si va a formar mi carácter, si me va a ayudar a parecerme más a Dios, si no me va a mantener ocioso, porque la mente ociosa es taller del enemigo. O sea, el que está ocioso vive pensando muchísimas cosas que no son agradables al Señor muchas veces, el que no tiene algo importante que hacer. Entonces, cuando tú sumas los beneficios, tú dices, vale la pena el esfuerzo. Ahora, importante, hay que trabajar y trabajar duro, pero no en exceso. Hay personas que son los extremos. Normalmente uno ve muchos los extremos. El que no le gusta trabajar y el que le gusta trabajar demasiado, que es enfermo, que si no trabaja siente que se le va a caer un brazo. O sea, que tiene que trabajar porque es que es así. Y la realidad es que cuando nosotros vemos el ejemplo de la creación y vemos que Dios separa la luz de las tinieblas, crea los mares, crea la vegetación, crea los animales, crea al hombre, el séptimo día descansa. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? No. ¿Y para quién ustedes creen que fue que Él dejó esa enseñanza? Para el hombre. Entonces nosotros tenemos que hacer una pausa para descansar y para aprovechar ese espacio de descanso y poder meditar con mayor profundidad en las riquezas de la gracia del Señor. Porque en el ajetreo del trabajo usted ora, hace su devocional en la mañana, pero no es igual. Ahora, el día que usted aparta para descansar, o ese día que usted aparta especial, es un día como que debería aprovecharlo al máximo y decir, ok, me voy a concentrar en ti, Señor, y en las riquezas de tu gracia. Perdón, que no leí el... Bueno, ese es 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, aún en los momentos de trabajo que ellos tenían que hacer, está bien, la siega un día se puede esperar y al día siguiente yo voy a descansar. Entonces, importante. Pero también tenemos que ser honestos en los trabajos. Tenemos que ser honestos. Dice Levítico 19:11 que no robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. Y hay diferentes formas de robar. Hay personas que dicen que son honestos y ahorita yo le ponía varios ejemplos. Tú llegas tarde al trabajo, le estás robando tiempo al trabajo. No estás siendo honesto. Tomándote más del tiempo de almuerzo que te corresponde, tampoco estás siendo honesto.
Saliendo antes de la hora que te corresponde, tampoco estás siendo honesto. Tomando dinero de donde trabajas, tampoco, evidentemente. Y así hay un sinfín de formas de ser deshonesto en los trabajos. Entonces, Dios nos dio estas responsabilidades. Debemos honrar a nuestros empleadores. Primera de Pedro 2:18 dice: ustedes, los que son esclavos, yo lo cambiaría por ustedes, los que son empleados, deben someterse a sus empleadores con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. Y ahí uno abre un pequeño paréntesis, obviamente, con el criterio de que usted no va a hacer una cosa que vaya contraria a los preceptos bíblicos. Y vemos a Daniel, cuando quisieron imponerle el tema de que no podían orar durante 30 días, y Daniel siguió orando a su Señor y tuvo una consecuencia. Cuando también pasó con el tema de que le querían dar un tipo de alimento que ellos no comieron, y ellos, el Señor los bendijo de tal forma que ellos se veían más rozagantes y más en salud que los otros que sí comieron el otro alimento. Por ponerle dos ejemplos rápidos de que sí, tenemos que hacer lo que los amos nos ordenan, pero tenemos que ser cuidadosos de no hacer cosas que vayan en contra de lo que la palabra establece. Entonces, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes creen que aunque el jefe sea malo, o aunque el jefe sea mezquino, o sea una persona insoportable, yo tengo que obedecerlo como quiera. Porque mi jefe es Dios. Y yo no trabajo para ese jefe terrenal, yo trabajo para Dios. Entonces por eso tengo que respetarlo. Tengo que honrar a mis compañeros de trabajo también. Dice que no difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. La Reina Valera dice: no acuses al siervo de su señor, no sea que te maldiga y te lleves el castigo. Entonces, nosotros muchas veces también, por congraciarnos con los supervisores, podemos traerle un problema a un compañero. Y al final, eso puede revertirse en contra de nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que honrar también a nuestros compañeros. Es importante que nosotros entendamos primero la parte de Dios, que fue lo primero que vimos. Lo más importante es entender la parte de Dios y la parte nuestra. Nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que trabajar duro, tenemos que ser honestos, tenemos que ser buenos empleados, tenemos que respetar a nuestros supervisores, tenemos que ser cuidadosos con la cantidad que trabajamos. Y en la medida que nosotros nos apropiemos de estos principios bíblicos y de que entendamos que primero Dios es el dueño de todo, o sea, de todo lo que existe Dios es el dueño, o sea, que Dios está en control permanente de toda situación que pasa, la buena, la mala, la bonita, la fea, la que no nos gusta, la que nos gustó, Dios está en control de eso. Aún Satanás tuvo que pedirle permiso para tocar a Job, para afectar a Job. Y al final tuvo un propósito mayor en la vida de Job. Y sabemos la historia, o sea, las hijas y los hijos fueron mucho más de buen parecer por encima de lo que tenía, le multiplicó las propiedades que tenía, o sea, después de haberlo perdido todo. Y a veces pasamos por situaciones difíciles por razones que nosotros mismos ocasionamos, por mal manejo del dinero, por no ser paciente, por no ahorrar, por no tener la filosofía de primero ahorrar para poder comprarme eso que yo quiera. Así que voy a durar 6 meses para comprar esos zapatos. Y yo quiero los zapatos ahora. ¿Y a cuánto a usted le ha pasado que usted lo compre y después no se lo pone? O lo arrumba en el closet. O se le dañan y ahí se fueron los zapatos. Y así un sinnúmero de cosas. O una gente que compró un celular, hizo un lío y saliendo en la calle le dieron un pecozón y le quitaron el celular. Se fue el dinero, usted está pagando el celular y ya no tiene el celular tampoco. O sea, porque el tema del dinero es
un ejercicio espiritual que nosotros tenemos que hacer con eso. Desarrolla paciencia. Por ejemplo, a mi niño más grande, yo le doy un dinero todos los sábados. Él me cogió un préstamo ahora y no le estoy dando el dinero porque lo hizo por adelantado, pero yo le dije, ya no te toca como hasta abril, porque fue un préstamo importante. Pero yo le estoy tratando de enseñar a él y a María Paula, que son los dos más grandecitos, porque los otros todavía no saben, de que tú quieres eso, ok, con lo que yo te doy los sábados, velo guardando, y cuando tú tengas el dinero que vale eso, tú lo compras. Entonces, papi, pero es que me va a faltar mucho tiempo. Sí, mijo, pero tú tienes que ser paciente y tienes que desarrollar la paciencia. Igual el ahorro. Algo que a mí me dio mucho trabajo y me ha dado mucho trabajo es el tema del ahorro, porque en mi casa no me fomentaron eso. Y aunque mi papá era un hombre muy ahorrativo, pero él no fue intencional en llevarme a desarrollar el hábito de ahorrar. Igual el hábito de la lectura también me dio muchísimo trabajo, adulto, comenzar a leer. O sea, leer grandes porciones, a leer libros completos y cosas así, porque en mi casa no se hizo algo intencional. Entonces nosotros, como mayordomos de lo que Dios nos ha puesto, tenemos que desde pequeño inculcarle a nuestros hijos el hábito de la lectura, el hábito del ahorro, el ser pacientes, el esperar y el romper con una generación difícil, porque es difícil. Porque los muñequitos ya no es como antes. Para yo ver unos muñequitos, yo tenía que esperar lo que me gustaba. Yo tenía que esperar al día siguiente a la misma hora para poderlo ver. Y a veces tenía que esperar, si era los martes, yo tenía que esperar una semana entera para volver a ver ese muñequito. Y yo lo esperaba con ansia. Ahora los muchachitos en YouTube, en donde sea, lo ponen y ven 500 capítulos en un solo día. O sea, si tú lo dejas. O sea, todo va así, rápido. Entonces tú tienes que ir contra esa corriente. Porque esa corriente atenta directamente contra los principios bíblicos que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces nosotros tenemos como padres, como futuros padres, los que no son todavía, tenemos una responsabilidad delante del Señor de transmitirle todo esto. Y como decía, dice en la palabra, o sea, háblale en las plazas, en las casas, al acostarse, al levantarse, o sea, que viva respirando en tu casa y que no solamente tú le hables, sino que él vea que tu vida es coherente a lo que tú le estás enseñando. Que si tú le dices que tiene que orar todos los días, él vea que tú tienes tu tiempo de oración. Que si tú le dices que tiene que leer todos los días o que tiene que leer y analizar la palabra de Dios con su corta comprensión, él vea que tú lo haces. Porque al final los niños son esponjas y ellos se llevan más de lo que ven que de lo que tú le dices. Entonces, quiero cerrar dentro del principio con estos 3 versículos que decía el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Que nosotros podamos hallar contentamiento, es mi deseo, que podamos entender que el tema de las finanzas no es un día, es permanentemente porque compite directamente con Dios. Y que en la medida que nosotros aprendamos a estar contentos, cualquiera que sea mi situación, en escasez o en abundancia, en hambre, en llenura, que no importa la situación que sea, que aprendamos a estar contentos y gozosos en el entender de que es Dios que ha orquestado esa situación, porque Dios tiene un propósito mayor en mi vida que simplemente llenar mi estómago.
Él quiere formar mi carácter y ayudarme a parecerme más a Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te alabamos, Señor, en esta noche. Te damos a ti la gloria, Señor, y la honra. Padre, ayúdanos a cada día ser conscientes, Señor, de estas verdades, de estos preceptos bíblicos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el dueño de todo, Señor. Que no hay nada, Señor, que podamos jactarnos y decir esto es mío o aquello es mío, Señor, sino que todo es tuyo. Y que a ti te ha placido prestarnos, Señor, cada una de estas cosas. Ayuda a que nuestro corazón anhele más de ti, Señor, que de las cosas materiales, Padre. Ayúdanos a siempre tener presente que tú estás en control todo el tiempo de todo lo que sucede. De igual forma, ayúdanos a entender que tú estás consciente y que tú suples para nuestras necesidades. Padre, gracias. Ayúdanos a ser empleados honestos, fieles, Señor. Buenos mayordomos, Señor. Y que cuando tú vengas, Señor, tú puedas decir bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo poco, para que tú puedas confiarnos lo eterno y lo de valor que no se corrompe, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.